capítulo 9 del libro de Daniel. Y vamos a leer en el versículo número 23. Daniel 9, 23, que dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Amén. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Si hay algo que inquieta a las personas, son las noticias apocalípticas que siempre está oyendo. O sea, desde tiempos inmemoriales, la gente oye que surgen personajes anunciando el cumplimiento de las profecías, anunciando mensajes de juicios. Siempre que hay un terremoto, siempre que hay un maremoto, siempre que hay conatos de guerra, siempre que surge un personaje destacado en lo malo, no faltan quienes se levantan y empiezan a decir cosas asegurando que es el cumplimiento de lo que la Biblia dice. Déjeme decirle que los predicadores deberíamos de tener un poquito más de cuidado para hacer diferencia entre lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que hay señales, que habrán señales que anuncian el fin. Eso la Biblia lo enseña. Que habrán señales que anuncian el fin. Pero la Biblia no dice cuándo serán el cumplimiento de esas señales. Entonces uno puede decir que algo que está sucediendo tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Pero no es lo mismo que decir eso es lo que la Biblia dice. Porque con eso lo que estamos diciendo, entonces ya llegamos pues. Y resulta que el tiempo sigue su marcha, las cosas se calman, el personaje señalado como el anticristo se muere. Y entonces, ¿y qué pasó con todo lo que dijeron? Nadie dice nada. Solo aquellos que les sirvió de tropiezo eso, que dicen, no hombre, yo por eso ya no fui a la iglesia, porque ahí solo engañándolo a uno pasan. A veces no es la iglesia la que lo ha engañado,
sino que está hablando de todo lo que oye y que un pastor o que un predicador dijo, aseguró. ¿Qué es lo que podemos hacer para ubicarnos? Para que, como Cristo dijo, nadie nos engañe. Así dijo Cristo. Cuando le preguntaron, ¿qué señales? ¿Cuándo serán estas cosas? Capítulo 24 de Mateo. ¿Y qué señales habrá de tu venida? Lo primerito que el Señor dijo fue, mirad que nadie os engañe. Entonces, ¿cómo hacer para que nadie nos engañe, para que no nos aflijan por gusto? Bueno, yo creo que nosotros los verdaderos cristianos no nos aflige nada. Pero digo, para que la gente no esté en zozobra o peor aún, para que nosotros no seamos de esos que nos metemos a hablar de lo que no sabemos, solo porque nos han dicho algo. ¿Qué podemos hacer? Pues yo le digo, buen día vino a la iglesia. Porque yo le quiero mostrar estas profecías que están aquí en estos breves versículos. Solo son unos pocos versículos, y aún así no los vamos a agotar. Vamos a tener que dejar algo para el otro domingo. Pero en estos breves versículos se muestra el orden, oiga bien, el orden real de las profecías del tiempo del fin. Dios ha establecido el tiempo en que deben ocurrir estas cosas. Dios lo tiene claro, Dios lo tiene establecido. Dios tiene claro cuándo van a suceder cada cosa. Y aún las cosas que ya sucedieron, Dios las tenía ya programadas, que sucedieron y sucedieron cuando Dios dijo. Oiga lo que estoy diciendo. Dios sí sabe todo. Y Él lo que ha hecho es advertirnos de cosas que van a suceder, pero no ha dicho cuándo. Sin embargo, en esta profecía que aquí tenemos, aquí sí hay algo que nos puede ayudar, más que para saber cuándo van a suceder las cosas, no, sino nos pueden ayudar en la fe. En la fe, porque es bello, hermano, cuando uno mira para atrás en el tiempo, uno ve que qué exacto es Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Esto que aquí tenemos es el resultado de una oración que Daniel había hecho. Había estado orando estaba cuando llegó el ángel y le dijo las palabras que, entre otras cosas, le dijo las palabras que leímos. Le dijo, tú eres un varón amado. Versículo número 23. Tú eres muy amado. Yo he venido para enseñarte, para darte la respuesta a lo que tú has estado pidiendo. Aquel había intuido de que había llegado el tiempo para que Israel volviese a su tierra. Entonces el ángel viene y le dice, a mí me mandaron para enseñarte cómo van a ser las cosas. Pero luego le dice, entiende pues. En otras palabras, préstame atención. Presta atención, porque lo que te voy a decir es para de aquí a mucho tiempo. Y aquí viene la profecía. Entiende la orden y entiende la visión. ¿Cuál orden? 24. Le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Deténgase ahí. El Señor le va a hablar
no de la iglesia. Ahí es donde empieza el problema con muchos que quieren meter en esta profecía de Daniel a la iglesia, pero digo en el sentido de que algo de lo que aquí dice, eso se aplica a la iglesia. Vamos a ver al respecto. Pero ahí lo primero que le dice es: 70 semanas están establecidas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Ya le dije, Dios ha establecido todo en su tiempo. Dice la Biblia, todo Él lo ha hecho hermoso en su tiempo. Tenga paciencia, que Dios sabe lo que está haciendo. Y fíjese, cuando yo digo que Dios tiene establecido todo en su tiempo, no solo es en el nivel de historia, en el nivel de la humanidad. Dios va a hacer esto, aquello, lo otro. Claro que sí, Él ya lo tiene terminado. Pero también Él ha establecido todo en su tiempo en cuanto a usted. ¿Oyó lo que dije? Usted no conoce su futuro, Dios sí lo conoce. Y Él sabe lo que va a hacer con su vida. Él sabe lo que está haciendo y hacia dónde Él lo quiere llevar. El problema es que nosotros, los seres humanos, no siempre estamos atentos a lo que Dios está haciendo, y a veces nos salimos por la tangente. Y Dios tiene que tratar con nosotros y lo va a hacer. Y lo va a hacer, Dios lo hace. Si a alguien se le empieza a portar mal, Dios sabe cómo hacerlo volver, de una manera o de otra. El asunto es que Él le habla aquí, el ángel de 70 semanas. Génesis 29, 25. Allí hay una clave para entender la forma como en la Biblia se describe lo que son las semanas. En la Biblia hay semanas de días, que es la que nosotros conocemos. Para nosotros una semana son 7 días, punto. ¿Sí o no? Pero en la Biblia también hay semanas de años. En Génesis 29, 25, usted va a encontrar a dos personajes ahí, a un tal Labán y a Jacob. El asunto es que Jacob se ha enamorado de una muchacha y se la pide al papá, a Labán. Y este le dice, bueno, pero en esos tiempos se daba una dote. O sea, se pagaba una cantidad de dinero. No era que se pagaba por la muchacha, sino que era como una indemnización, por así decirlo, a los padres porque se llevan a la muñeca. Entonces eran 2 hermanas y a este le gustaba una de ellas. Entonces le dijo, bueno, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? Yo te voy a trabajar 7 años, le dijo. Fíjese, primero le dijo 7 años. Ahí le estoy hablando del contexto, todavía no estoy hablándole del texto que le he dado, Génesis capítulo 29, 25, sino de los versículos anteriores. Yo te voy a trabajar 7 años por tu hija. O sea, él no tenía dinero que darle, entonces le ofreció trabajar 7 años. Y aquel feliz pues le dijo, va, está bien, trabaja los 7 años y yo te la doy. Y el hombre trabajó 7 años por aquella mujer, por Raquel, así se llamaba la muchacha. Y el día cuando cumplió los 7 años, dijo, vaya, dame a mi mujer. Y él le dijo, sí, vamos a celebrar una boda. Y entonces las bodas duraban varios días. La cosa es que llegó el momento que se le entregó de noche. Y entonces el tipo feliz la agarró, se la llevó para su casa, ya casados pues, para su tienda, y se acostó con ella. Lo bueno fue al día siguiente, que resultó que le dieron la que no era. Es que los suegros, ¿verdad, hermano? Cuidado, yo, suegro. A propósito, por aquí tengo a mi familia, fíjense. Más bien no los tengo yo, ellos vinieron y les agradezco. Ahí están en la parte de atrás.
Así que para que no digan que no tengo invitados, yo también traigo invitados. Ahí están. Si gustan se ponen de pie, por favor, la familia. Ahí un paréntesis, por favor. La familia. Ahí hay hijos, ahí hay nietos, ahí hay yernos. No están todos, pero sí es una parte. Bueno, la cosa es que Daniel, aquel le dieron la que no era. Y cuando él reclamó, le dijeron, no, es que aquí no se puede hacer lo que tú querías. Fíjese cómo fue de pícaro el suegro ese, que le dijo, aquí se acostumbra que primero se entrega a la mayor, y tú te enamoraste de la menor, entonces por eso te entregué primero. Bueno, pero yo a la que quiero es a Raquel. Bueno, y ahí está, 29-25 de Génesis al 28. ¿Qué es lo que Labán le dijo? No fue trabaja 7 años más, sino que se lo dijo de otra manera: haz también la semana de esta y te la entregaré. ¿Qué quiere decir eso? Trabaja otros 7 años, día por año, o año por día, como usted lo quiera tomar. Entonces, ¿ya entendió eso? Día por año o año por día. Eso es bíblico, eso lo va a encontrar en varias ocasiones. Esto que le estoy diciendo no es algo que me lo estoy sacando de la manga de la camisa. No, ahí está en su Biblia. El asunto es que entonces cuando aquí le dicen a Daniel 70 semanas están determinadas, ¿cuánto es 70 por 7? Si son 7 días, ¿cuánto es? La matemática. Gracias, hermano. 490 años. ¿Qué le está diciendo el ángel? Una revelación de Dios para su siervo amado. Le está diciendo, de aquí en adelante está decretado que tu pueblo dispondrá de 490 años. Durante estos 490 años van a suceder estas cosas, son las que a continuación le dice. Se lo divide, oiga esto, esto es lo tremendo, bueno, todo aquí es tremendo. Se lo divide en 3 partes. 490 años o 70 semanas. Le dice, 70 semanas están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Versículo 25, para que ir en orden en lo que voy explicándole. Sabe pues y entiende. Sabe y entiende. Aquí te va la información, te lo voy a desglosar. Que desde la salida de la orden, ¿para qué dice ahí? Para restaurar y qué? Edificar, ¿el qué? Jerusalén. Para restaurar y edificar la ciudad. Jerusalén. Para eso le dice, para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? ¿Quién es? Es Cristo. Habrá 7 semanas, coma, ahí hay una coma, no se la coma. Es decir, no la pase por alto, pues. Habrá 7 semanas, coma, y 62 semanas, punto y coma. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es lo lindo, hermanos, de estar estudiando la Biblia, y eso es lo que hacemos aquí siempre. Fíjese que Ciro dice en el segundo libro de las Crónicas,
último versículo del último capítulo, ahí va a encontrar que Ciro dio la orden, pero Ciro dio la orden para que se restaurara el qué. ¿Alguien se acuerda? No, ese es el error. Cuidado. Hubo una orden que fue para restaurar el templo. Eso usted lo encuentra en segundo libro de las Crónicas, último capítulo, últimos versículos. Inmediatamente después del libro de las Crónicas está el libro de Esdras. Y los primeros versículos repiten, enlazando de esa manera los dos libros, repiten lo que ha dicho en segundo de Crónicas, que fue Ciro el que dio la orden. Dios me ha hablado, Dios me ha mandado que se edifique su templo. Todos los judíos que quieran regresar a edificar el templo pueden irse, y los que se queden, que son judíos, esta era la orden, den a los que se van, den dinero, materiales, lo que puedan, a los que se van para que vayan a reedificar el templo. Entonces, esta fue una orden que permitió que muchos judíos salieran de donde estaban dispersados y regresaran a su tierra a edificar el templo. Pero aquí en Daniel no está hablando de la edificación del templo. Aquí en Daniel está hablando de otra orden que se daría para edificar la ciudad. ¿Y cuál es esa orden? Esa la tenemos en el libro que estamos estudiando en los días jueves. ¿Cuál es? Nehemías. Ya hace unos meses pasamos por ahí cómo Dios inquietó a Nehemías a regresar, a ir a Jerusalén a edificar los muros y por ende la ciudad. Entonces Nehemías habló con Artajerjes, ese era el nombre de ese rey, y el rey dio la orden que se le diera todo lo necesario a Nehemías para regresar a Jerusalén y para edificar la ciudad, los muros, la ciudad. Entonces, eso pues no me voy a extender porque usted lo conoce, porque lo hemos hablado. Ahora, si usted no viene los días de semana, pudiendo venir, ya para que vaya viendo de lo que se está perdiendo. La cosa es que el hombre regresó, Nehemías, y edificó los muros en 50 y tantos días, menos de 2 meses. Pero, y eso es lo que hemos visto hasta el momento, todos los capítulos que hemos leído de Nehemías, o la mayoría, tratan sobre la edificación o reedificación de los muros. Eso lo hemos hecho, repito, los días jueves. El asunto es que esa es la orden a la que aquí se refiere. Pero el asunto es que esto lo estaban diciendo mucho antes de que sucediera. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel y sobre la ciudad santa, Jerusalén, y dice el versículo 25, para restaurar y edificar Jerusalén. Y para eso, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas, ¿cuánto es? Según la explicación de que un día por año. 7 por 7. Es lo malo de estos tiempos, que todo se resuelve con una computadora o calculadora. 7 por 7, 49.
¿Por qué habla de dos tiempos? 7 semanas y 62 semanas. Bueno, la cosa es bien sencilla. Porque como aquí el ángel le ha dicho a aquel, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 7 semanas. Hasta el Mesías príncipe y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas. ¿Por qué? Porque 7 semanas fue para la edificación de la ciudad. Y eso se cumplió al pie de la letra. Es decir, casi 50 años. 50 años. Se tardaron en reedificar la ciudad, ya no los muros. Los muros ya le dije, en 2 meses lo terminaron, menos. Entonces, está hablando de la ciudad. La ciudad toda estaba reducida a escombros. Entonces, eso fue el tiempo que se tardaron, cumpliéndose así la primera parte de esta profecía. Y esto es historia, esto no es algo que uno tiene que estar esperando que suceda. No, ya sucedió. Es más, dice aquí, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso es lo que ya vimos. En las primeras 7 semanas sucedió eso, que en los primeros 49 años, que lo vimos, cómo tuvieron que trabajar bajo presión en los tiempos de Nehemías. Tuvieron que trabajar de tal manera que dice que en una mano tenían la herramienta de construcción y en la otra tenían la espada. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenían que estar atentos, trabajando y al mismo tiempo cuidándose de los enemigos. No voy a repetir lo que todos los jueves hemos estado viendo anteriormente. Solo le digo pues que esto ya se cumplió y la prueba es esa. Y si usted no lo sabía, váyase al libro de Nehemías y lea capítulo 1, 2, 3, 4. En esos 4 capítulos, en el capítulo 6 también todavía se habla de eso. Se volverá a edificar el muro y la plaza en tiempos angustiosos. Eso fue lo que sucedió. Fue un tiempo de guerra, fue un tiempo, sobre todo, más que todo, guerra psicológica contra el pueblo. Entonces eso ya se cumplió. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Mire, yo sería incapaz de, por mi propia inteligencia, decir lo que va a pasar la otra semana. Uno no sabe. Uno no sabe qué va a pasar la otra semana. Dios sabe lo que va a pasar la otra semana, el otro mes, el otro año, dentro de 5 años, dentro de 20 años, dentro de 1000 años. Él ya sabe. Y Él dice la Biblia. Oigan lo que dice la Biblia. Aleluya. Si ese aplauso para Cristo, démoselo todos. A Cristo sea toda la gloria. Dice la Biblia, oiga esto, dice la Biblia, porque no hará nada Jehová sin que lo revele a sus siervos los profetas. Dios se complace en revelar a su pueblo su plan. ¿Se acuerda cuando Abraham, en los tiempos de Abraham, Dios dijo: encubriré a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham un siervo fiel que va a mandar a toda la familia, a toda su descendencia, va a ordenar que crean en mí? Entonces le reveló lo que iba a hacer. ¿Y qué es lo que iba a hacer? Destruir 2 ciudades. Le dice: ha subido al colmo el pecado de Sodoma y Gomorra, así que los voy a terminar a todos. Entonces Dios revela su plan a sus hijos. Ahora, a nosotros Dios nos ha dejado su palabra, no para que nosotros estemos de curiosos e inventando fechas y todo. No, porque ya va a ver lo que aquí pasó. Aquí Dios le está dando años a Daniel. Y Daniel, yo me lo imagino haciendo cuenta. Quiere decir que en el año tal, más o menos, va a suceder esto. Sí. Pero sigamos viendo. 7 semanas para la edificación de la ciudad. Y de allí en adelante, 62 semanas. ¿Cuánto es 62 por 7? O si quiere, de una vez,
62 más 7. 62 más 7 son 69. ¿Cuánto es en años? 400, ¿qué? 483 años. Está diciendo, de aquí a la venida del Mesías faltan 483 años. Oiga, eso ya es ser muy exacto. Daniel está parado aquí en esta fecha, X, 483 años antes de Cristo. Él no lo sabía, pero Dios viene y le dice, el Mesías príncipe vendrá dentro de 483 años. Eso estuvo pesado, mira. Y si usted es curioso y escudriña su Biblia, se consigue un buen comentario, se consigue teológico. Usted va a encontrar que exactamente 483 años después de esta profecía que le dieron a Daniel, del día en que le dieron a Daniel esta profecía, Cristo iba entrando a Jerusalén montado en un burrito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Ese es el Cristo, ese es el Dios que yo predico. Mire, eso está certificado por la historia. Eso está certificado por la historia. Eso no tiene vuelta de hoja. Ya sucedió. Esto es tan exacto, lo que aquí estamos leyendo, que muchos se han atrevido a decir, no hombre, lo que pasa es que Daniel, este libro no lo escribió Daniel. Mire, la gente no haya, más bien el diablo, que el Señor lo reprenda, no haya que inventar para desvirtuar la palabra de Dios. Eso es tan exacto que han habido quienes han dicho locuras, como por ejemplo que quien escribió este libro lo escribió ya hace poco, y lo que ha hecho es decir que es desde aquellos tiempos, pero no, si esto es de hace poco. Que el Señor reprenda al diablo por mentiroso. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Estos santos hombres de Dios no era que fueran, no era por su gran inteligencia. Este hombre era inteligente, pero no fue de su inteligencia que salieron. Al contrario, el ángel le dijo, sabe pues y entiende. ¿Por qué le recalca entiende? Le está diciendo, vas a tener que esforzarte por entender lo que te voy a decir, porque no está tan fácil que lo entendas. Entiende que dentro de 483 años viene el Mesías. Qué tremendo. Y Daniel lo que hizo fue anotarlo. Ni modo, esa es la profecía. Dice la Biblia que eso lo dice ya en el Nuevo Testamento. Pedro dice que los santos hombres de Dios escudriñaban en las revelaciones que Dios les daba, escudriñaban cuándo serían estas cosas, porque ellos sabían que si Dios les decía algo, Dios lo iba a cumplir. No era con tanto indio de ahora, bueno, no de ahora, sino que de hace siglos. Ha habido impíos, hijos del diablo, que ponen en tela de juicio la palabra de Dios. No, si la Biblia hay que escudriñarla, pero para creerla, no para ver qué error se le va a hallar. No le vas a hallar, y si le hallas es porque el diablo te está usando. Pero la palabra de Dios, Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra se va a cumplir, dijo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fíjese, esto se cumplió al pie de la letra. Ahora retrocedamos al capítulo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Todo esto iba a suceder durante este tiempo que el ángel le está diciendo. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer en un periodo de 70 semanas. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Terminar la prevaricación.
poner fin al pecado, terminar con la rebeldía de su pueblo, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, van tres, para traer la justicia perdurable, van cuatro, y sellar la visión y la profecía. Este mismo libro de Daniel dice que Daniel preguntó: ¿cuándo exactamente serán estas cosas? Y le dijeron: anda, Daniel, estas cosas están selladas para el tiempo del fin. O sea, en otras palabras, suficiente lo que te hemos dicho, no te preocupes que esto va para largo. Le dijeron a Daniel, que esto sería para el final. No, hombre, Daniel, descansa. Tú escribe, si usted me permite, se lo voy a decir de esta manera. Tú escribe lo que se te ha dicho, porque esto es para la posteridad. Lo que vas a escribir lo van a leer millones de personas, incluyendo unos de allá de San Miguel. Aleluya. Dentro de 2500 años más o menos lo estarán leyendo allá en San Miguel. Así que, Danielito, tú descansa, no te preocupes. Más que hacer lo que te estoy diciendo, que escribas. Entonces, desde la salida de la orden hasta el Mesías son 69 semanas. ¿Y qué pasó con la última? Déjeme explicarle. Cuando Cristo vino, esto es lo tremendo. Cuando Cristo vino, allí se detuvo el reloj de Dios. Por eso es que Él lo dividió en tres partes. Él sabía por qué lo estaba haciendo. Daniel, ¿qué iba a entender? Muchos hoy en día no lo entienden, mucho menos lo iba a entender Danielito. Que la semana final, la semana 70, es aparte. ¿Qué pasó entonces? Cristo viene y viene a los suyos, a Israel. Se lo voy a decir de esta manera, mire, ¿qué hubiera pasado si los judíos al aparecer Cristo hubieran dicho: este es? Cuando Él les dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, se lo dijo primero a ellos, que yo les haré descansar. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Qué hubiera pasado si ellos, todo Israel, se hubiera convertido a Cristo? Pues yo le digo, lo que hubiera venido inmediatamente en la última semana de Daniel. Pero Dios ya sabía que el que es burro es burro. Dios ya sabía. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No le recibieron. No dieron, no queremos. A Pilato se lo dijeron así de claro: este dice que es rey, nosotros no tenemos otro rey más que César. Vaya. ¿Y qué haré? Dijo Pilato, de Jesús llamado el Cristo. ¿Qué haré con él? Crucifícale. ¿Qué? ¿Y qué mal ha hecho? Crucifícale. Pero eso es un delito, eso es una falta. Su sangre sea sobre nosotros, dijeron ellos. Dios no estaba sorprendido ahí en el cielo diciendo: qué bárbaro estos. No, hombre, qué bárbaro. No, si Él ya lo había dicho. Él ya sabía. Sí, mi Dios todo lo sabe. ¿Cuántos alaban a ese Dios sabio, hermano? Dios todo lo sabe. Él ya tenía. Hermano, pero eso no hace de la humanidad unos marionetas de los humanos. No, Señor. No, la cosa es bien sencilla, mire. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos lo que merecíamos era la condenación eterna. Dios trató con un pueblo, lo hizo un pueblo especial, un pueblo santo, pero esos fueron tercos. Entonces Dios
que ya sabía que eso iba a suceder, Él planeó y dijo: 70 semanas sobre este pueblo, Israel. Israel, 70 semanas. Pero explicó, 69 semanas eran a partir del día de Daniel. 69 semanas apuntaban hasta la venida del Mesías. Cuando Cristo vino, vino a partir en dos el tiempo de la humanidad. Y por eso es que usted tiene un calendario que dice que hoy estamos en el 2017. ¿Qué pasó hace 2017 años? Más o menos, Cristo vino a este mundo. Entonces fíjese, la historia secular, porque eso no es algo de los cristianos. Si usted cree que ese calendario es cristiano, no lo es. Sería largo hablar sobre eso, pero el punto es que la misma historia acepta de que hubo un día que alguien vino y de allí se dividió la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el asunto es que eso Dios así lo había determinado. Cuando Dios quiere que algo malo suceda en este mundo, ¿sabe qué es lo que hace? Suelta a cualquier loco para que cumpla lo malo que Él quiere que suceda. ¿Y Dios quiere que suceda algo malo? Pues sí, son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios. Entonces Dios no tiene que preparar a alguien para que haga algo malo. No, hombre, si sobra. Sobra quien lo haga. Hasta nosotros podríamos andar envueltos en crímenes. Hermano, no hable así de mí, usted no me conoce. Porque no lo conozco, pero Dios sí lo conoce, se lo digo. Su corazón es peor de lo que usted se imagina. Pero ¿sabe qué pasa? Lo que pasa es que ahora usted tiene a Cristo en su corazón y Él tiene un freno bueno. Él ha puesto una nueva naturaleza dentro de nosotros y por eso es que ahora más o menos nos portamos bien. Cuando Dios quiere que suceda algo bueno, ahí es otra cosa. Dios tiene que trabajar, porque bueno no hay ni uno. Dios tiene que cambiarnos, transformarnos, limpiarnos con su sangre preciosa, cambiar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar. Tiene que hacer 1.000.000 de cosas. Y nos pasa como el alfarero de Jeremías, que muchas veces ahí está el alfarero trabajando en la rueda, dice, tallando una vasija, y la vasija de repente se echa a perder. ¿Y qué hace el alfarero? No dice, vasija desgraciada. No, la deshace, que se echó a perder, ya no está quedando como él quiere, para lo que él quiere. Él lo que hace es deshacerla y volver a empezar. Aquí hay vasijitas rajadas. Perdone que lo diga, pero es que eso es lo que yo estoy sintiendo en este momento. Aquí hay vasijitas rajadas que el Señor ya las está deshaciendo, pero no para desecharlas, sino para seguir trabajando nuevamente, empezar a trabajar nuevamente en ellas. Así que vasijita rajada, no te rajes más y mejor deposítate en las manos del buen alfarero, porque Él quiere hacer algo bueno en ti y a través de ti. De eso trata esto, que Dios dice que va a restaurar su ciudad, así como restaura a sus hijos en lo individual. Así, ese es el ejemplo aquel de que Jerusalén fue restaurada, los muros fueron restaurados. Esos son figuras, ejemplos, tipos de la restauración que Dios efectúa en la vida de las personas. Entonces, llegamos al punto, y ya se nos está terminando el tiempo. Llegamos al punto de que cuando Cristo vino, se detuvo el reloj profético de Dios. Esa frase usted la ha oído.
Ahora lo que he hecho es explicarle a qué se refiere eso. El tiempo estaba corriendo en los días de Daniel y le dijeron: el tiempo sigue corriendo y dentro de tantos años, dentro de 70 semanas de años, va a suceder todo esto. Pero hay una semana que está aparte, la número 70, semana de años, es decir, 7 años, que Dios deja aparte. Y antes de eso está la semana 69, que apunta hacia el día que vino Cristo. Algunos dicen que es cuando Jesucristo entró por las puertas de Jerusalén, otros dicen que es exactamente el día de la muerte de Cristo, otros dicen que es cuando Cristo resucitó. Y no hay problema con eso. Le voy a explicar por qué. Porque los años de los judíos no son exactamente los años nuestros. ¿Cuántos días tienen nuestros años? 365 días. Y hay un año bisiesto cada cierto tiempo que tiene más. Entonces, los judíos no. Los judíos tienen un sistema de calendario que dura solo 360 días todos los años. Todos los años. Entonces, por eso es que hay ciertas pequeñas diferencias. Entonces, usted no se mete en problemas con eso. De que, no, mi pastor me enseñó que es cuando entró. No, mi pastor me enseñó que es cuando murió. No, mi pastor dice que se cumplió. No se mete en eso, hombre. La cosa es que la semana 69 se cumplió en Cristo. Y que allí Dios detuvo las cosas, detuvo el tiempo, no las cosas, sino detuvo el tiempo. ¿Por qué? Le voy a explicar. Usted lo puede hallar, me veo tentado a leerlo, sí, tengo unos minutos. Mire, empecemos por leer Isaías 61, 1, 2, para entender esto. Isaías 61, 1, 2. Y al mismo tiempo, abra su Biblia en Lucas 4. Lucas 4, versículo número 16. Isaías 61, 1, 2. Aquí le va la explicación a qué se refiere todo predicador cuando dice: en los tiempos de Cristo se detuvo el reloj de Dios, el reloj de Dios. El mundo siguió girando, los años siguieron su marcha. No, pero el tiempo de Dios, por así decirlo, Dios abrió un paréntesis, que quizás sea la forma más correcta de decirlo. Lea 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová el Señor, escribió Isaías, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad de los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vale, grábese ese versículo 2 especialmente. Y ahora váyase a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16, por favor. Aleluya. Dice que Jesucristo vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le dieron el libro del profeta Isaías. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Isaías 61. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor. Y esto es lo que él leyó allí en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Punto. Ahí se detuvo él. ¿Por qué? Porque se quedó pendiente de unas palabras. En el versículo 2 de 61 de Isaías
a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, de Jehová o del Señor, es lo mismo. Eso dijo Cristo, pero Cristo no dijo lo siguiente: y el día de venganza del Dios nuestro. Eso ya no lo dijo. ¿Por qué? Ahí está la clave. Cuando Cristo vino, Él vino dentro del plan perfecto de Dios. Y Él vino a hacer todo eso que acabamos de leer. Fue ungido para llevar el evangelio a los pobres, enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año, el tiempo de la buena voluntad de Jehová. El tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo de la gracia. Nosotros somos dichosos. Le voy a decir por qué. Porque ¿qué viene en la semana 70? Lo que viene son los juicios de Jehová sobre esta humanidad a causa de su pecado. Es lo que Cristo lo mencionó, el tiempo de la gran tribulación. Cristo dijo: habrá una tribulación cual nunca ha habido ni la habrá. ¿Qué pasó entonces? Dios detuvo el plan que tenía, se lo voy a decir de esta otra manera, con Israel. Detuvo y abrió el campo para los gentiles. Eso búsquelo conmigo, Romanos capítulo 9, 22. Por eso es que Cristo solo habló del año de la buena voluntad, porque a eso había venido Él. Romanos capítulo 9. Si usted ha entendido lo que le he dicho, con esto le queda todavía mejor, todavía más claro. Romanos capítulo 9, versículo 22. Lea conmigo, por favor. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, su misericordia y su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Todos nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso lo dice Pablo en la epístola a los Efesios. Éramos hijos de ira, íbamos siguiendo la corriente de este mundo. Mas Dios, dice la Biblia, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo vino a darnos oportunidad. Aleluya, aleluya. En el libro de Amós, Dios había dicho: llamaré amada a la no amada. ¿Quiénes eran la no amada, el pueblo no amado? Nosotros no éramos amados, mas Dios mostró su amor para con la humanidad, en que siendo pecadores Él murió. Él dio su vida por todos nosotros. Entonces vea, sigamos leyendo. Para ser notorios, bueno, versículo 24, hablando de los vasos de misericordia, a los cuales también ha llamado. No solo nos preparó, sino que ya nos llamó, y todavía está llamando a los que faltan. Esto es, a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de los gentiles. Aleluya. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de Dios. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, es decir, nosotros, todos los que no somos judíos,
que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia de Dios que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué pasará? No será avergonzado. Ahí se explica el llamado que Dios está haciendo a través de estos 2000 años entre los gentiles. Ahora vea el versículo, capítulo 11, versículo 11, por favor. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, para que se condenaran todos, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección, su apostasía, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Cuánto más su plena restauración? Versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Eso es para la iglesia, para usted y para mí. Para que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. ¿Qué es lo que no quiere que ignoremos? Esto, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿el qué? La plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser eso? En la 70 semana de Daniel, cuando vuelva. Ahora, ¿cuándo es que va a empezar a caminar? Y con esto ya finalizo. ¿Cuándo va a empezar a caminar nuevamente el reloj profético de Dios? ¿Cuándo se cierra este paréntesis de la gracia? ¿Cuándo? Exactamente, hermano. Cuando suene esa trompeta en los cielos y seamos levantados de esta tierra los cristianos, tanto los que han muerto durante estos 2000 años como los que estemos vivos en el momento que suene esa trompeta, nos vamos para la presencia del Señor y empieza nuevamente a correr el reloj de Dios. Empiezan los 7 años que están pendientes. Esos 7 años se tienen que cumplir, así como se cumplieron los 400, ¿cuánto? 483 años, que los sucesos de esos 483 años, así como se cumplieron eso, se van a cumplir los 7 añitos que faltan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Qué precioso es el tiempo que nos ha tocado vivir. Oiga, por favor, y esto es el fin. Qué lindo es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos, porque podemos ver para atrás y ver cómo se han ido cumpliendo las profecías, y podemos ver para adelante y ver qué falta porque se cumpla, y podemos ver que no hay manera de ponerle fecha a eso. Eso puede suceder a partir de la próxima semana, como también puede suceder de aquí a 50 años, no lo sabemos. Lo que va a marcar el que empiecen a suceder las cosas de esos 7 años, de los cuales vamos a hablar el otro domingo, el que empiecen a suceder esas cosas que faltan, está marcado por el día que Cristo venga por nosotros. Ahí está. Entonces, y como eso no sabemos cuándo va a ser, no nos metamos a andar queriendo calcular tiempos y todo. Mejor hablemos de lo que la Biblia sí habla. Amén, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Tú serás parte de ese arrebatamiento. Tú estarás en ese rapto. Para muchos esto es locura. Millones de personas en el mundo incluso han muerto pensando que esto es locura. Que digan lo que quieran. Nosotros anunciamos lo que la palabra de Dios dice. Si usted nunca le ha entregado su vida a Cristo, hoy debería de hacerlo.
Porque ni usted ni yo podemos saber cuándo sucederán los eventos finales. Y lo que es peor, cuando empiecen a suceder esos eventos, los creyentes ya no habrá oportunidad, porque los creyentes ya no estaremos aquí. Entonces, si usted quiere asegurar su vida, asegurar su eternidad, eso hágalo hoy.